Carlos estaba sentado en el sofá de su casa, la mirada perdida en la televisión apagada. Un pesado silencio llenaba la habitación, perturbado únicamente por el ruido distante del tráfico nocturno. Tenía la sensación constante de que algo no iba bien, aunque no quería admitirlo. Su esposa Mariana, de 40 años, con quien había compartido los últimos 16 años de su vida, parecía cada vez más distante y fría. Lo que al principio creyó que eran simples altibajos del matrimonio, ahora se manifestaba como algo más profundo y oscuro. Desde hacía varios meses, Mariana había comenzado a mostrar cambios notorios en su actitud cotidiana. Ya no compartían momentos como antes, ni aquellas conversaciones espontáneas llenas de risas. Ahora, cada interacción parecía calculada y tensa. Carlos intentaba justificar el comportamiento de Mariana con excusas cotidianas como estrés laboral o preocupaciones personales, pero su intuición le decía que algo estaba fuera de lugar. Una noche, acostados juntos en la cama, Mariana recibió un mensaje en su celular. La vibración y la luz de la pantalla interrumpieron la oscuridad de la habitación, y Carlos notó inmediatamente cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa poco común últimamente. Lleno de curiosidad y sin poder resistirse, intentó inclinarse para ver discretamente qué provocaba tanta alegría en su esposa. Pero antes de que pudiera acercarse, Mariana reaccionó violentamente, alejándose bruscamente y sosteniendo el teléfono contra su pecho. ¿Qué haces?, preguntó Mariana en un tono inesperadamente agresivo. Solo quería ver qué te hacía reír así, respondió Carlos sorprendido y confundido por su reacción. No es asunto tuyo, replicó Mariana fríamente, poniéndose de pie y encerrándose en el baño. Aquella reacción fue una confirmación silenciosa para Carlos. Sintió como una mezcla de miedo y angustia se apoderaba de él. En los días siguientes, Mariana se volvió más hermética, y cualquier intento de conversación por parte de Carlos terminaba en discusiones que parecían no tener solución. Mariana comenzó a criticarlo constantemente, comparándolo con su jefe, alguien que hasta ese momento había considerado un buen amigo. Mariana era gerente en una prestigiosa agencia de publicidad desde hacía 3 años. Carlos, por su parte, tenía una exitosa carrera en ingeniería desde hacía 7 años. Ambos gozaban de una situación económica estable y un estilo de vida que, desde fuera, parecía envidiable. Pero ahora, esos logros parecían haber perdido importancia frente a la creciente brecha emocional que los separaba. Una tarde, desesperado por encontrar respuestas, Carlos aprovechó que Mariana estaba en la ducha para revisar su teléfono. Sintió su corazón latir con fuerza al notar que la mayoría de los mensajes habían sido borrados. Conversaciones incompletas y extrañas confirmaban sus sospechas, Mariana estaba ocultando algo. Sin pruebas concretas, pero con un profundo dolor interno, Carlos comenzó a investigar más discretamente. Contrató a un amigo experto en informática para recuperar los mensajes borrados. Mientras esperaba resultados, decidió fingir normalidad frente a Mariana, aunque la tensión se acumulaba en su interior, destruyendo lentamente su paz mental. La situación empeoró cuando Mariana anunció repentinamente que tenía un viaje de trabajo urgente durante el fin de semana. La historia no le cuadraba, y decidió llamar discretamente a la oficina de Mariana, solo para descubrir que nadie contestaba el teléfono. La agencia estaba cerrada los fines de semana. Esta confirmación devastó emocionalmente a Carlos, quien pasó horas esperando la llegada de Mariana, consumido por la ansiedad y la desesperación. Mariana regresó a las 2 de la madrugada del domingo, evitando su mirada y dirigiéndose directamente al baño. Carlos sintió como la furia, mezclada con tristeza, se apoderaba de él. Era evidente que su esposa le mentía descaradamente y que la relación estaba gravemente comprometida. Durante las siguientes semanas, Carlos, afligido y desesperado, comenzó a planear sus próximos pasos. Sabía que la confrontación directa no funcionaría sin pruebas concretas, y además, temía profundamente el impacto que esto tendría sobre sus hijos, una hija adolescente de 14 años y un niño de 9 años. Decidió reunir más evidencia y contactar discretamente a Ana, la esposa del jefe de Mariana, sospechando que ella también podría estar siendo engañada. La sospecha se convirtió en certeza cuando Ana confirmó que ella también había notado comportamientos sospechosos. Carlos y Ana acordaron trabajar juntos para revelar la verdad completa y preparar un plan para enfrentar a sus respectivas parejas. Así, envuelto en una mezcla de tristeza, rabia y determinación, Carlos inició una lucha silenciosa para desenmascarar la traición de Mariana.
Lo que no sabía era que estaba por descubrir detalles aún más dolorosos que pondrían en juego no solo su matrimonio, sino toda su vida hasta ese momento. Carlos sentía como si cada paso que daba hacia adelante lo hundiera más profundamente en un pozo oscuro. La sospecha se había convertido en una obsesión silenciosa, atormentándolo en cada minuto de su día. Mariana, aparentemente ajena a su inquietud, seguía actuando con frialdad e indiferencia, alimentando aún más la incertidumbre que lo consumía. Durante semanas, Carlos fingió normalidad frente a sus hijos, esforzándose en mantener una fachada de calma y estabilidad, pero por dentro, la ansiedad lo desgarraba lentamente. Mariana seguía comparándolo sutilmente con su jefe en conversaciones casuales, resaltando las supuestas virtudes de aquel hombre que Carlos alguna vez había considerado amigo. Cada palabra, cada gesto, era un recordatorio constante de la humillación silenciosa que estaba sufriendo. Decidido a obtener pruebas sólidas antes de confrontarla, Carlos recurrió a su viejo amigo Alejandro, un experto en tecnología que trabajaba en seguridad informática. Una tarde lluviosa se reunieron en un café discreto del centro, lejos de cualquier mirada indiscreta. «Necesito saber la verdad, Alejandro. Tengo que saber qué está pasando, aunque duela», le confesó Carlos con voz temblorosa mientras entregaba el celular viejo de Mariana que logró conseguir. Alejandro, con gesto serio y comprensión absoluta, prometió hacer todo lo posible para recuperar la información borrada. Fueron días de espera insoportable para Carlos, quien apenas podía concentrarse en su trabajo o en sus hijos, aunque hacía lo imposible por disimular su angustia. Finalmente, Alejandro le entregó un archivo con las conversaciones recuperadas. Sentado en su auto, lejos de casa, Carlos revisó lentamente cada mensaje con las manos temblorosas y el corazón palpitando descontroladamente. Las palabras que leía eran cuchillos afilados atravesando su alma. Conversaciones íntimas, confesiones de deseo y encuentros furtivos en hoteles y en sus propias casas dejaban al descubierto una aventura de más de 2 años con el jefe de Mariana. El dolor era indescriptible. Sintió una rabia profunda, acompañada de una tristeza abrumadora. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras releía una y otra vez aquellos mensajes, buscando inútilmente algún indicio de arrepentimiento por parte de Mariana. Pero lo único que encontró fue indiferencia y desprecio hacia él, quien era presentado como un esposo aburrido, incapaz de satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. La sensación de traición era total. Carlos recordaba claramente los momentos compartidos en familia con el jefe de Mariana, cómo sus hijos jugaban juntos y cómo habían compartido confidencias sobre su matrimonio. La ironía lo golpeó con fuerza, él mismo había contado al amante de su esposa las dificultades de su matrimonio, buscando consejos que, ahora entendía, eran simples manipulaciones para mantenerlo ajeno a la verdad. Incapaz de soportar la situación en solitario, decidió reunirse nuevamente con Ana, esposa del amante de Mariana, para compartir la evidencia recolectada. En la tranquilidad aparente del hogar de Ana, ambos repasaron juntos cada detalle revelado. Las lágrimas de Ana reflejaban el mismo dolor y humillación que Carlos sentía. «No puedo creer que hayan llegado tan lejos», susurró Ana con voz quebrada. «Yo tampoco», respondió Carlos, intentando controlar la ira que lo consumía por dentro. «Nos traicionaron sin remordimientos. Debemos poner fin a esto». En esa noche fría, Carlos y Ana hicieron un pacto silencioso, confrontarían a sus respectivas parejas de forma contundente e irrevocable. La evidencia era clara e innegable, y ambos comprendieron que era imposible regresar atrás. No había más espacio para el perdón ni para las excusas, solo la determinación férrea de enfrentar la realidad y recuperar sus dignidades. Así, mientras Carlos salía de la casa de Ana rumbo a su hogar con el corazón pesado pero decidido, una certeza comenzó a anidarse en su interior: su matrimonio había terminado hacía mucho tiempo, pero ahora él finalmente estaba dispuesto a aceptar esa verdad y actuar en consecuencia. Aunque el camino sería largo y doloroso, al menos ya conocía la verdad absoluta. El capítulo más oscuro de su vida estaba por concluir, pero la tormenta apenas comenzaba. Tras descubrir la dolorosa verdad sobre la aventura de Mariana con su jefe, Carlos se encontraba en una encrucijada emocional que lo dejaba devastado y confundido. No obstante, la presencia y apoyo de Ana, esposa traicionada al igual que él, le proporcionaban cierto consuelo y fuerza para enfrentar lo que venía. Carlos decidió mantener una fachada tranquila ante Mariana. Sabía que si ella percibía la más mínima sospecha de su descubrimiento, podría destruir cualquier evidencia restante y complicar aún más la situación.
así que fingió normalidad en casa, mientras que internamente planeaba meticulosamente cómo llevaría a cabo la confrontación. Cada sonrisa forzada, cada conversación superficial, incrementaba la amargura en su corazón, pero estaba decidido a mantenerse firme por el bien de sus hijos. Ana, igualmente devastada por el engaño de su marido, compartía con Carlos la determinación de tomar acciones inmediatas. Juntos, revisaron todas las evidencias, conversaciones recuperadas, fechas concretas y reservas hoteleras que indicaban claramente los encuentros recurrentes de Mariana y su amante. La precisión y la frialdad con la que habían ocultado su aventura eran impresionantes y desgarradoras a la vez. Carlos y Ana se reunieron varias veces en cafés discretos para coordinar sus movimientos. Ambos sabían que la única manera de preservar su dignidad era enfrentar la situación sin darle oportunidad a los culpables de negar o justificar sus actos. Era una lucha silenciosa, emocionalmente agotadora, pero necesaria para restaurar la dignidad que les había sido arrebatada. Durante una tarde especialmente fría y gris, Carlos y Ana tuvieron una reunión decisiva. Sentados en un rincón alejado de una cafetería poco concurrida, repasaron cuidadosamente el plan que ejecutaría la confrontación. Carlos llevaría consigo al sheriff para entregar personalmente los papeles del divorcio a Mariana en medio de su encuentro secreto en el hotel. Ana, por su parte, se encargaría de coordinar simultáneamente la entrega de los papeles a su esposo en su hogar. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carlos, visiblemente angustiado. Más segura que nunca, respondió Ana, mostrando una determinación implacable en su mirada. Es lo justo para ambos. La conversación continuó durante un largo rato, mientras perfeccionaban cada detalle del plan. La intensidad emocional en cada uno era palpable, mezclando dolor, furia y la expectativa de justicia. Durante las semanas siguientes, Carlos mantuvo una fachada impecable en casa. Continuó sus rutinas con aparente normalidad, incluso asistiendo a eventos familiares y actividades escolares con Mariana y sus hijos. Sin embargo, por dentro estaba sumido en una lucha interna constante, enfrentando sentimientos de duda, tristeza y una ira creciente hacia su esposa por traicionar no solo su confianza sino también la estabilidad familiar que habían construido juntos durante tantos años. Mariana parecía ajena al terremoto emocional que sacudía a Carlos. Continuaba actuando con una calma aparente que le encontraba casi insoportable. En ocasiones, Mariana intentaba acercarse a Carlos con pequeños gestos de afecto, pero él sentía cada intento como una burla hipócrita, sabiendo lo que había detrás de esos actos. Se obligaba a responder con indiferencia, sintiendo cómo poco a poco se consumía por dentro. Finalmente llegó el día acordado. Carlos apenas pudo dormir la noche anterior, repitiendo mentalmente cada detalle del plan. Se levantó temprano, tomó una ducha fría intentando despejarse, y luego, con manos temblorosas, revisó los documentos del divorcio que llevaría consigo. Respiró profundo, consciente de que ese día cambiaría su vida para siempre. Carlos salió de casa sin despedirse de Mariana, quien aún dormía plácidamente. Mientras conducía hacia el hotel, cada kilómetro recorrido parecía aumentar su ansiedad. A su llegada al hotel, se encontró con el sheriff, quien lo esperaba pacientemente en el lobby. Intercambiaron unas breves palabras antes de dirigirse hacia la recepción para notificar la presencia de Mariana en el lugar. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras aguardaba, observando cómo la recepcionista realizaba la llamada a la habitación. Minutos después, Mariana apareció, visiblemente desorientada y vestida con una bata blanca. Sus ojos se abrieron enormemente al ver a Carlos junto al sheriff en la recepción. La confrontación había comenzado y ya no había vuelta atrás. La tormenta estaba por desatarse. El día de la confrontación finalmente había llegado. Carlos sentía una mezcla de ansiedad, ira y un profundo dolor mientras se dirigía hacia el hotel donde Mariana y su amante habían planeado su encuentro secreto. En el asiento del pasajero del vehículo oficial del sheriff, miraba por la ventana sin realmente ver nada, mientras su mente repasaba cada evidencia, cada mentira, y cada momento que le había llevado hasta este punto. La certeza de lo inevitable se mezclaba con un deseo oscuro de justicia y venganza. Llegaron al hotel justo antes del mediodía, y Carlos bajó lentamente, sintiendo como si cada paso pesara más que el anterior. La lujosa fachada del hotel, con sus grandes puertas de cristal y brillantes luces decorativas, parecía burlarse de él. El sheriff, un hombre mayor llamado Roberto,
colocó una mano firme sobre su hombro. ¿Estás listo para esto, Carlos? Le preguntó, intentando mostrar algo de comprensión. Carlos asintió con lentitud, sin decir palabra, consciente de que lo que venía era inevitable. Entraron al lobby del hotel, y Carlos permaneció en un segundo plano mientras Roberto hablaba con la recepcionista. Sintió como la tensión aumentaba en cada segundo de espera. Finalmente, vio a Mariana salir del elevador, vestida únicamente con una bata blanca, el cabello aún mojado y una expresión de sorpresa absoluta en su rostro al verlo allí. ¿Carlos? ¿Qué haces aquí?, preguntó Mariana, confundida, acercándose lentamente mientras miraba nerviosamente al sheriff a su lado. Carlos tragó saliva, sintiendo un nudo en su garganta. Ya lo sabes, Mariana. No necesito explicarlo, respondió fríamente. Roberto dio un paso adelante e interrumpió. Señora Mariana López, necesito confirmar su identidad para entregarle estos documentos. Mariana, confundida, asintió sin entender del todo lo que ocurría. Al recibir los papeles, su rostro se transformó rápidamente, pasando de la confusión a la incredulidad, luego al pánico absoluto. Carlos, por favor, espera, exclamó ella, sujetándolo del brazo con fuerza mientras intentaba evitar que se fuera. No es lo que parece, puedo explicarlo todo. Carlos, con una calma fría, le dijo. No hay nada que explicar, Mariana. Has tenido una aventura, y no quiero seguir contigo. Esto se terminó. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mariana, quien intentaba desesperadamente retener a Carlos. Por favor, no es lo que piensas. Fue un error, no significó nada. Carlos sintió que cada palabra le causaba aún más dolor, pero decidió mantenerse firme. Eso lo hace aún peor, respondió, con voz fría pero controlada. Arruinaste todo por algo que no significó nada. El sheriff tuvo que intervenir, pidiendo a Mariana que soltara a Carlos, lo que hizo tras una breve resistencia. Carlos se alejó rápidamente del lugar, escuchando los sollozos desconsolados de Mariana detrás de él. Al llegar a casa, Carlos sintió como toda la energía emocional se drenaba de su cuerpo, dejándolo vacío y exhausto. Durante los días siguientes, Mariana intentó todo para recuperar su atención, desde disculpas repetidas hasta propuestas de terapia juntos, pero Carlos se mantuvo firme. A pesar de la insistencia constante y las promesas de cambio de Mariana, él no podía olvidar la profundidad del daño causado. En paralelo, Carlos continuó en contacto con Ana, quien también había confrontado a su esposo esa misma noche. Ambos compartieron experiencias dolorosas, pero encontraron consuelo en saber que no estaban solos en esta tormenta emocional. Decidieron apoyarse mutuamente mientras avanzaban en sus respectivos procesos de divorcio. Aunque Mariana intentaba constantemente acercarse, Carlos estableció límites claros. Se negó rotundamente a cualquier intento de reconciliación o contacto íntimo, convencido de que no podía volver a confiar en ella. Mariana insistía en acudir a terapia juntos, pero Carlos solo accedió a asistir a unas pocas sesiones con la intención de cerrar este doloroso capítulo con dignidad. En la terapia, Mariana reveló aspectos de su personalidad que Carlos nunca había sospechado, su inseguridad, sus miedos y cómo la aventura había sido una manera equivocada de sentirse deseada y valorada. Carlos escuchaba en silencio, sintiendo empatía pero incapaz de olvidar el daño sufrido. La terapeuta intentó mediar, sugiriendo la posibilidad de considerar una reconciliación, pero Carlos dejó claro que, aunque entendía las razones emocionales detrás del comportamiento de Mariana, no podría superar la traición. En casa, Mariana hacía todo lo posible por mostrarse arrepentida y transparente. Incluso llegó a proponer una separación temporal en la que Carlos pudiera salir con otras personas, creyendo que esto podría restaurar su autoestima perdida. Carlos rechazó la propuesta de inmediato, considerándola absurda y desesperada. Cada día en casa se volvió un acto de resistencia emocional para Carlos. Mariana intentaba acercarse emocionalmente, mostrando arrepentimiento y buscando formas de demostrarle su amor, mientras él permanecía frío e indiferente. No lo hacía por crueldad, sino porque había entendido que necesitaba protegerse a sí mismo y a sus hijos de más sufrimiento emocional. Finalmente, tras varias semanas tensas y agotadoras, ambos llegaron a un acuerdo inicial sobre el divorcio. Mariana, sorprendiendo a Carlos, se mostró generosa en las negociaciones, expresando repetidamente que él merecía al menos eso después del daño causado.
Carlos se sentía aliviado al notar que avanzaban hacia una resolución definitiva, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. La tristeza seguía presente en su corazón, pero también sentía una creciente determinación por comenzar una vida nueva, lejos de las mentiras y del dolor. El capítulo más difícil parecía llegar a su fin, pero Carlos sabía que quedaban muchos desafíos por delante. Después de la confrontación en el hotel, la dinámica entre Carlos y Mariana cambió radicalmente. Ambos convivían aún bajo el mismo techo, aunque la tensión era palpable y constante. Mariana, consciente de que había cometido un grave error, intentaba desesperadamente reconquistar el amor y la confianza de Carlos, quien se mantenía firme en su decisión de divorciarse. Cada día era una prueba de resistencia emocional para Carlos. Mariana estaba más presente que nunca, esforzándose por demostrarle arrepentimiento, algo que él no había visto antes en ella. Comenzó a asistir regularmente a terapia individual, a leer libros sobre cómo recuperarse de una infidelidad, y sobre todo, intentó acercarse nuevamente a Carlos desde una perspectiva completamente diferente a la que había mostrado durante los últimos 2 años. Una noche, mientras cenaban juntos, Mariana rompió el incómodo silencio. «Carlos, sé que lo que hice fue imperdonable», dijo con voz temblorosa. «Pero por favor, dame una oportunidad. Te prometo que haré cualquier cosa para arreglar esto». Carlos la miró con cansancio, la tristeza reflejada claramente en sus ojos. «Mariana, la confianza ya no existe. No importa cuánto lo intentes, la relación que teníamos murió aquella noche en el hotel». Mariana bajó la mirada, incapaz de ocultar su frustración y desesperación. Sin embargo, lejos de rendirse, intensificó aún más sus esfuerzos. Comenzó a involucrarse profundamente en las actividades cotidianas de Carlos, mostrándose interesada en cada aspecto de su vida. Cocinaba sus comidas favoritas, organizaba salidas familiares e incluso hacía esfuerzos constantes por reconectar con él a través de detalles y gestos que antes consideraba innecesarios. En una de las sesiones conjuntas de terapia a las que Carlos había accedido a asistir brevemente, Mariana sorprendió a todos al proponer una separación temporal, en la que Carlos podría explorar relaciones con otras personas. «Sé que suena extraño», dijo con voz suave, visiblemente avergonzada. «Pero quiero que recuperes tu autoestima. Si esto te ayuda a sanar y volver a mí, estoy dispuesta a esperarte el tiempo que sea necesario». Carlos, desconcertado por la propuesta, respondió firmemente. «Esto no se trata de mí saliendo con otras mujeres, Mariana. Esto se trata de respeto, confianza y dignidad. Cosas que ya no existen entre nosotros». Las semanas posteriores fueron difíciles para Carlos, quien sentía que Mariana hacía todo lo posible por acercarse emocional y físicamente. Comenzó a notar una extraña insistencia por parte de ella en mostrarse atractiva, algo que nunca había experimentado con tanta intensidad antes. Mariana se vestía de forma más provocativa, intentaba seducirlo con frecuencia y le escribía mensajes y cartas llenas de insinuaciones. Aunque parte de él añoraba la intimidad perdida, sabía perfectamente que ceder sería caer en un círculo vicioso de confusión y arrepentimiento. En paralelo, Mariana intentaba alejar a Carlos de Ana, percibiendo erróneamente que la cercanía entre ambos significaba una posible revancha emocional o incluso física. Aunque Carlos le aseguró repetidamente que no existía ninguna aventura ni planes de ello, Mariana permanecía obsesionada con esta idea, sintiendo celos profundos hacia Ana. «No puedes pedirme que deje de hablar con Ana», le dijo Carlos en una ocasión en la cocina, después de otra discusión sobre el tema. «Ella es víctima en esto, igual que yo. Su apoyo ha sido fundamental para mantener mi cordura». Mariana suspiró, la frustración evidente en su rostro. «Lo sé, pero me aterra perderte definitivamente, Carlos. Sé que cometí un error horrible, pero no quiero que tú también caigas en una trampa». «No soy como tú, Mariana», respondió él con dureza. «Jamás me rebajaría a tu nivel». Carlos se sentía cada vez más desgastado emocionalmente por estos intentos desesperados de Mariana. Aunque apreciaba que ella estuviera haciendo un esfuerzo genuino por cambiar, sentía que cada gesto llegaba demasiado tarde. A pesar de todo, no lograba ignorar completamente sus sentimientos por ella, lo cual complicaba aún más la situación. Con el tiempo, Mariana empezó a demostrar verdadera comprensión y madurez en terapia. Reveló profundas inseguridades sobre sí misma que nunca antes había expresado, la necesidad constante de validación externa, el miedo al rechazo y su lucha constante con una baja autoestima.
Admitió por primera vez ante Carlos y el terapeuta que su aventura no fue simplemente una atracción física, sino la búsqueda desesperada de aprobación y afecto. A medida que se acercaba el fin del proceso de divorcio, Mariana intensificó aún más sus esfuerzos, mostrando una paciencia y madurez que sorprendieron incluso a Carlos. La relación entre ambos, aunque cargada de tensión, se volvió más respetuosa. Sin embargo, Carlos estaba decidido, su futuro no podía estar junto a ella, al menos no como pareja. Aunque le dolía profundamente ver a Mariana sufrir, Carlos sabía que debía mantenerse firme en su decisión. El divorcio parecía inminente, y aunque Mariana continuaba intentando desesperadamente recuperar lo perdido, él ya había elegido el camino que le permitiría recuperar su dignidad, y eventualmente, su felicidad. La finalización del divorcio marcó un punto de inflexión definitivo en la vida de Carlos. Aunque oficialmente libre, el proceso emocional estaba lejos de terminar. Sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza profunda, pues a pesar del daño sufrido, había compartido con Mariana gran parte de su vida. Ahora, enfrentaba la difícil tarea de reconstruirse emocionalmente, no solo por sí mismo, sino también por sus hijos. La primera noche después de que Mariana dejó la casa familiar, Carlos experimentó un vacío que no anticipaba. Caminaba lentamente por la casa en silencio, contemplando cada habitación llena de recuerdos que parecían atraparlo en una constante melancolía. A pesar de la certeza sobre su decisión, no podía evitar cuestionarse si había tomado la elección correcta al disolver su matrimonio. Sin embargo, cuando estos pensamientos lo invadían, recordaba claramente el dolor de la traición y la humillación sufrida durante 2 largos años. Durante los días siguientes, Carlos tomó una decisión clara: reconstruiría su vida desde cero, comenzando por renovar la dinámica familiar con sus hijos. Empezó a organizar actividades con ellos, momentos en los que pudieran hablar abiertamente de sus sentimientos sobre el divorcio y cómo afectaba sus vidas. Carlos sabía que la comunicación abierta sería vital para que los niños se adaptaran a esta nueva realidad. Ana también atravesaba un proceso similar, enfrentando su propio divorcio y adaptándose a la nueva vida que tenía que construir. Ambos continuaron en contacto frecuente, apoyándose mutuamente en los días más complicados. Lo que al principio había sido únicamente una relación basada en el apoyo emocional mutuo, lentamente comenzó a adquirir matices más profundos y personales. Una tarde, Carlos recibió un mensaje inesperado de Ana, invitándolo a cenar en un restaurante cercano. Aunque titubeó inicialmente, terminó aceptando, consciente de que una salida podría hacerle bien para distraer su mente del constante estrés emocional que lo consumía. En el restaurante, la conversación fluyó naturalmente, ambos hablando de sus hijos, sus trabajos y las nuevas realidades que enfrentaban como padres divorciados. Sin embargo, poco a poco la conversación tomó un giro inesperado y se volvió más íntima, revelando sentimientos ocultos que ninguno había admitido antes. ¿Sabes, Carlos?, comenzó Ana, mientras miraba su copa de vino. A veces siento que este desastre tuvo algo positivo. De no haber ocurrido, jamás te habría conocido realmente. Carlos se sorprendió, sintiendo su corazón latir con fuerza. Tienes razón, Ana. Nunca imaginé que de una experiencia tan horrible pudiera surgir algo tan bueno como nuestra amistad. Esa noche, la conversación fluyó naturalmente entre risas, confesiones y momentos de profunda reflexión. Por primera vez desde que descubrió la infidelidad de Mariana, Carlos se sintió verdaderamente comprendido, escuchado y valorado por alguien. Al despedirse, ambos sabían que algo entre ellos había cambiado permanentemente. Con el paso de las semanas, Carlos y Ana continuaron viéndose discretamente. Mantenían su relación privada y cuidadosa, sobre todo frente a sus hijos. Ambos eran conscientes de que un paso en falso podría generar confusión o dolor adicional a sus familias ya afectadas. Sin embargo, cuando estaban juntos, la química y conexión eran imposibles de ignorar. La relación con Ana ayudó a Carlos a sanar partes profundas de sí mismo que creía completamente destruidas. La confianza que se generaba entre ambos iba más allá del simple romance. Era una unión basada en el respeto mutuo, la empatía y una profunda admiración por la fortaleza que ambos habían demostrado frente a la adversidad. Mientras tanto, Mariana continuaba intentando reparar la relación con sus hijos. Carlos observaba en silencio cómo ella trataba desesperadamente de recuperar la confianza y el respeto de su hija mayor, quien había tomado especialmente duro la traición de su madre. Aunque apoyaba discretamente los esfuerzos de Mariana, mantuvo límites claros para no caer nuevamente en patrones emocionales perjudiciales.
En una conversación privada con su hija adolescente, Carlos trató de comprender mejor sus emociones y cómo la situación afectaba su vida diaria. Papá, yo sé que mamá hizo algo terrible, le dijo con voz quebrada, pero todavía es mi madre, y no quiero odiarla. Solo necesito tiempo. Carlos abrazó a su hija, asegurándole que siempre estaría allí para ella, y que juntos podrían superar cualquier desafío. Sabía que tenía que actuar con cautela y madurez para que sus hijos se adaptaran de la mejor manera posible a esta nueva realidad. Por su parte, Mariana, aunque aceptaba el divorcio, seguía mostrando resistencia interna, como si esperara que Carlos cambiara de opinión algún día. Continuaba asistiendo regularmente a terapia, buscando comprender mejor sus errores y corregirlos sinceramente. Aunque sus esfuerzos eran evidentes, Carlos había decidido firmemente cerrar ese capítulo y avanzar. Mientras tanto, la relación con Ana seguía floreciendo discretamente. Cada encuentro era un bálsamo para ambos, un refugio ante el caos emocional que habían vivido. Sin embargo, decidieron mantener una prudente distancia frente a los hijos para evitar presionarlos o causarles más confusión. A medida que el tiempo avanzaba, Carlos se dio cuenta de algo importante. Aunque nunca olvidaría la traición que había sufrido, también comenzaba a reconocer que había ganado algo invaluable en este proceso: la oportunidad de vivir una vida más auténtica, sin mentiras, llena de honestidad y verdadera felicidad. Estaba decidido a seguir reconstruyendo su vida desde cero, aprovechando esta segunda oportunidad que, aunque nacida del dolor, prometía finalmente llevarlo hacia un futuro lleno de esperanza y plenitud. Habían pasado meses desde que el divorcio entre Carlos y Mariana se había hecho oficial, y la vida lentamente comenzaba a tomar un nuevo ritmo para ambos. Carlos, aunque aún cargaba las cicatrices emocionales del pasado, se sentía más ligero y libre de lo que había experimentado en años. Mariana, por su parte, parecía haber aceptado finalmente la realidad, enfocándose ahora principalmente en reconstruir la relación con sus hijos y sanarse a sí misma emocionalmente. Carlos continuaba avanzando en su relación con Ana, quien se había convertido en una compañera inseparable y fuente constante de apoyo emocional. Ambos comprendían la importancia de mantener la relación discreta frente a sus hijos, respetando su proceso de adaptación. Sin embargo, era evidente para todos que había surgido una conexión especial y auténtica entre ellos, basada en valores compartidos y en la comprensión profunda que nacía del dolor similar que habían experimentado. Una tarde, en una caminata por el parque, Carlos y Ana compartieron una conversación particularmente significativa, reflexionando sobre sus experiencias personales y cómo éstas habían moldeado su visión del amor y las relaciones. ¿Crees que algún día podremos dejar completamente atrás todo esto?, preguntó Ana, observando pensativamente el atardecer. Carlos tomó una profunda respiración antes de responder. Quizás no del todo. Pero creo que podemos aprender a vivir con ello, usando lo ocurrido para ser mejores personas. No quiero vivir en la sombra del pasado, quiero construir un presente honesto y real contigo. Ana sonrió cálidamente, tomando la mano de Carlos con suavidad. La relación entre Carlos y Ana no solo crecía en intimidad emocional, sino también en confianza y respeto mutuo. A través de largas conversaciones sobre sus pasados dolorosos y sus esperanzas futuras, comenzaron a imaginar un futuro en común, aunque sin la presión de compromisos formales. Ambos habían aprendido duramente que las promesas no siempre garantizan la felicidad, sino que ésta se construye diariamente con acciones concretas y respeto mutuo. Mientras tanto, Mariana se esforzaba por reconstruir su vida. Aunque inicialmente el divorcio había sido devastador para ella, poco a poco había comenzado a aceptar su nueva realidad. Continuó asistiendo rigurosamente a terapia individual, enfocándose en resolver los problemas personales que la habían llevado a destruir su matrimonio. Mariana empezó a comprender profundamente los errores cometidos, y aunque seguía sintiendo arrepentimiento, comenzó a aceptarlos como parte de su crecimiento personal. En cuanto a sus hijos, Mariana dedicó todas sus energías a reparar su relación dañada, especialmente con su hija mayor. Realizó esfuerzos sinceros por escucharla y comprender sus sentimientos, permitiendo que expresara libremente su dolor y resentimiento. La relación entre madre e hija avanzaba lentamente, llena de momentos difíciles, pero también pequeños avances que ofrecían esperanza de reconciliación. Carlos observaba estos esfuerzos con satisfacción y cierta tranquilidad. A pesar de todo lo ocurrido, quería sinceramente que Mariana estuviera bien por el bienestar emocional de sus hijos.
Estaba dispuesto a cooperar en lo que fuera necesario para asegurar que los niños crecieran en un ambiente emocionalmente saludable y estable. La relación entre los hijos de Carlos y Ana también evolucionaba positivamente. Aunque inicialmente hubo algunas dificultades naturales debido al contexto complicado, poco a poco fueron creando vínculos más fuertes, compartiendo momentos familiares y generando recuerdos alegres juntos. Carlos notaba cómo su hija adolescente comenzaba lentamente a aceptar a Ana y sus hijas, aunque siempre respetando su propio tiempo y emociones. Un fin de semana, Carlos decidió organizar una pequeña reunión familiar en su casa, invitando a Ana y sus hijas a una cena informal. Fue una velada llena de risas, juegos y conversaciones amenas. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que la paz y la alegría genuinas regresaban a su hogar. Mientras observaba a los niños interactuar y reír, comprendió que, aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable, la posibilidad de una felicidad auténtica y sincera. Cuando Ana se despidió aquella noche, le susurró al oído: «Gracias por demostrarme que después de la tormenta, sí es posible encontrar calma y felicidad». Carlos, profundamente conmovido, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo nuevamente. Con el tiempo, Mariana también encontró estabilidad emocional. Aunque nunca volvió a casarse, se enfocó en cultivar amistades significativas y en desarrollarse profesionalmente en un nuevo empleo lejos del entorno tóxico que había contribuido a su infidelidad. Mantenía una relación cordial y amistosa con Carlos, respetando la nueva vida que él había elegido junto a Ana. Así, todos los involucrados comenzaron a escribir nuevos capítulos en sus vidas. Aunque las heridas aún eran perceptibles, cada uno avanzaba con determinación hacia el futuro. Carlos comprendió finalmente que el pasado no podía cambiarse, pero que sí podía aprenderse de él para construir una vida llena de honestidad, respeto y amor verdadero. En esta nueva etapa, Carlos y Ana reafirmaron constantemente que su unión no era solo una relación surgida del dolor compartido, sino una oportunidad para crecer juntos, disfrutar cada momento y valorar profundamente la felicidad que habían encontrado después de superar una de las pruebas más difíciles de sus vidas. En definitiva, cada uno aprendió que los finales dolorosos también pueden ser el inicio de caminos más honestos, significativos y llenos de esperanza. Y así, juntos, miraron hacia adelante, sabiendo que finalmente habían llegado a nuevos horizontes. Espero sinceramente que esta historia haya resonado en sus corazones y, quizás, les haya brindado alguna reflexión valiosa sobre la importancia del respeto, la comunicación y la honestidad en las relaciones personales. Gracias nuevamente por formar parte de esta comunidad maravillosa y por estar siempre presentes. Hasta la próxima historia.